Hola, buenas tardes amigos. Esto es The Dog Files. Bienvenidos. Les saluda su anfitrión Daniel Ordóñez. Hoy es un día muy especial para todos porque es justo la víspera de los primeros 100 días del presidente Donald Trump haberse posesionado. Y en estos primeros 100 días hemos tenido que pasar por un vértigo inimaginable, tan inimaginable que ni siquiera el propio presidente llegó a pensar en ello. Una de las cosas que, por ejemplo, nos entristece el día de hoy es saber qué tan afligido está el presidente. El presidente acaba de confesar que extraña su antigua vida y que pensó que gobernar iba a ser mucho más fácil. Pero, como siempre, no faltan los alcahuetes que, viendo la tristeza de del príncipe encantado, han decidido animarle. Y hoy, en estos momentos probablemente, está hablando ante la Asociación Nacional del Rifle, donde seguramente más de 10,000 personas van a estar aplaudiendo las sandeces que tengan que decir, sin importar lo que ello implique en la vida diaria de personas como usted o como yo. Pero bueno, no todo es negativo para el presidente. Fíjense ustedes que nada más ayer estuvo en comunicación con la astronauta que lleva el récord de estadía en el espacio, y es una astronauta americana. Lleva 535 días, hoy 534 cuando él la entrevistó. Y fue una experiencia muy interesante porque siempre hemos pensado que el presidente era antitecnología, anticiencia, antiprogreso. Finalmente parece que se ha enterado de que es cierto que la Tierra no es plana y que es cierto que las comunicaciones que él tanto denigra y que recomienda no usar son una gran cosa para la humanidad. Así que para conmemorar eso se hizo acompañar de su hija primera dama, Ivanka, y de una persona de la NASA. Y tuvieron una comunicación en directo con la comandante y de su tripulación en la estación espacial. Con un ingrediente muy, pero muy solaz, muy delicioso. Y es que la comandante le compartió detalles sobre cómo se vive en la estación y cuáles son las formas en que ellos optimizan el uso de los recursos naturales perecederos, como el agua, a lo cual el presidente definitivamente mostró una gran fascinación y, por supuesto, no faltó su extraordinario apunte, su sentido del humor. Aquí está. Spacewalks, he was about to have his first space talk. They counted down the president. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, and liftoff. Station, this is your president. Do you hear me? This was really long distance. Do you hear me? Yes, sir. We have you loud and clear. Well, that's what we like. Great American equipment that works. President Trump called International Space Station Commander Peggy Whitson to congratulate her for breaking the record for the longest an American astronaut has stayed in space. 534 days and counting. It was an occasion for somersaulting Resident Space Ninja. and for showing off her hands-free microphone technique. Combine it back with the CO2 that we take out of the air. Commander Whitson noted some of the space station's scientific achievements. We also are cleaning up our urine and making it drinkable, and it's really not as bad as it sounds. Well, that's good. I'm glad to hear that. Better you than me. Some wondered, what is Ivanka Trump doing there? And the 5-second delay didn't make asking questions easy. Yeah, so when I was around I 15, I actually went to a conference on DNA. For once, the view from the Oval Office was eclipsed. Instead of mere mortals weighed down by gravity on the White House lawn, the space station showcased another astronaut We, right now, floating in and out of the background. in order to make it successful, And when the president asked for volunteers, Who's ready to go to Mars up there? there was a show of hands, though critics suggested send the president. Don't worry, Mexico will pay for that, too. Ginny Mo, CNN, Better you than me. New York. Ahora, ¿quién puede debatir con el presidente acerca de la importancia de la higiene? ¿Quién dice que
es sano eso de estar todos metidos bajo la misma atmósfera, respirando el mismo aire una y otra vez, generación tras generación, tomando la misma agua que todos excretamos y volvemos a tomar una y otra vez, es realmente repugnante. Yo entiendo al presidente en eso. Ahora, yo me quiero tomar un momento para hablar amigablemente con todos aquellos que se han declarado apoyadores de Trump. Tromperos, los llamamos en español. Si ustedes no se horrorizaron cuando el presidente era candidato y en su primera aparición en televisión llamó a los mexicanos violadores, traficantes, asesinos, con algunas excepciones que él pensó que podrían ser buenas personas. Si ustedes no se horrorizaron cuando el presidente denigró de los pobres hombres y mujeres que enviamos a morir y a matar gente en el exterior, y los llamó perdedores porque se dejaban capturar, si ustedes no se horrorizaron cuando el presidente habló terriblemente de los discapacitados y se burló de un reportero del New York Times en pleno rally de campaña, si ustedes no se horrorizaron cuando este presidente hizo cosas tan espantosas como referirse a las mujeres como objetos, como hablar mal de su candidata opositora, si ustedes no se horrorizaron cuando en desarrollo de una conversación con un periodista de farándula le confesó que era básicamente un depredador sexual y que no se podía resistir ante la belleza de las mujeres a las cuales empezaba a besar inmediatamente, las veía y agarrarlas por su pussy. Si ustedes no se horrorizaron con nada de esto, por lo menos asquéense de sus gustos en materia de higiene, porque es evidente que el presidente es muy aficionado a bañarse con líquidos que no son precisamente agua purificada. Ahora, si usted en estos momentos todavía sigue apoyando a Donald Trump, mis respetos. Pero si usted está teniendo remordimientos profundos, no puede dormir, no sabe qué cara le va a presentar a sus hijos en 20 años cuando lo llamen alcahuete, miserable, cuando lo llamen una persona sin criterio, cuando sus descendientes le reprochen acremente la pusilanimidad con que se comportó en estos tiempos, si usted está teniendo esos remordimientos, amigo hispano de los Estados Unidos, let me tell you something. Better you than me. We'll be right back. Welcome back. Como todos sabemos, además de todas las hazañas que se pueden reseñar diariamente acerca del presidente número 45, una de las cosas en las que nos tienen enfrascados es la tensión en Corea, la tensión que sube y escala al ritmo de las vibraciones internas de este personaje. Es bien sabido que hay una ala muy militarista, los famosos halcones, dentro de la sociedad americana y que ellos están representados ampliamente en el Congreso y en muchas instituciones. Sin embargo, también es sabido que tradicionalmente, cuando los Estados Unidos de América se envuelven en una guerra, muestran hacia el exterior, hacia el mundo, una imagen de unidad total en todos los flancos. En esta sociedad que está tan terriblemente dividida y polarizada, a raíz precisamente de la elección de este personaje a la presidencia de la nación, el Congreso no es la excepción. Así que como tenemos un lunático en Corea del Norte aferrado con garras y dientes a su poder, donde es prácticamente un dios, y tenemos un lunático todavía peor en la Casa Blanca, un bebé de 72 años que no tiene la más remota idea de lo que está haciendo, acompañado de un grupo de
halcones corporativistas que buscan enriquecerse a como dé lugar a costa del erario público, pues al presidente y a sus asesores se les ha ocurrido una genial idea para poder mostrar esa pero tan ponderada unidad que supuestamente todos los americanos mostramos cuando nos enfrentamos a un enemigo externo. Y para ello han recurrido a la estrategia del kindergarten. Les voy a explicar. Decidieron convocar al Senado entero, 100 personas, para una visita a la Casa Blanca, donde no hay un auditorio, no hay un solo escenario que albergue cómodamente a 100 personas para una reunión, donde no hay la infraestructura para poder tener discusiones a ese nivel y donde físicamente no existen las condiciones para una reunión que sea productiva. Es decir, el presidente no tiene un solo salón en la Casa Blanca donde él pueda cómodamente disertar frente a un grupo como estos. Y sin embargo, los hicieron subir a unos buses, 3 en total, y los llevaron desde el Capitolio hasta la Casa Blanca para supuestamente informarles de nuevos desarrollos en torno a la situación con Corea del Norte. Como lo reporta la gente de CNN en el siguiente clip, la verdad es que todo ha resultado, como todo lo que hace esta administración, un fiasco, una farsa, un motivo más de vergüenza. Aquí está el clip, juzgue por usted mismo. Today, the White House taking the unusual step of busing the entire U.S. Senate to the White House for a briefing on North Korea, signaling growing alarm about the threat from the nuclear state. You were inside. What was the revelation? No revelations. I think the White House wanted to convey to the Congress that they're serious about North Korea. They clearly are putting a lot of their cards on the table with China to try to get them to change their policy. The meetings led by the President's National Security Team, Defense Secretary James Mattis, Joint Chiefs Chairman General Joseph Dunford, Secretary of State Rex Tillerson, and Director of National Intelligence Dan. Un momento, Elías. Paremos ahí ese video. Vamos a hacer la edición y vamos a mostrar la escena donde el periodista de CNN está hablando del Consejo de Seguridad Nacional. Y notemos algo muy importante. Notémoslo, se los voy a mostrar en total silencio para que se den cuenta de un detalle muy importante, y es que todas las sillas están vacías. Todas las sillas están vacías. Para poder hacer el reportaje, pusieron las fotografías de los respectivos personajes en donde deberían estar el Consejo de Seguridad Nacional con Donald Trump. Porque es que este tipo no se reúne con ningunos asesores que sepan nada. Él habla con su hija esposa, a lo mejor con su cuñado, el hombre multifacético, el hombre de los 1000 oficios, y con algunos amigazos que nadie sabe quiénes son, que forman parte de su club de Mar-a-Lago. Aquí está de nuevo para que lo revisen en completo silencio, para que lo disfruten. Aquí está. Señoras y señores, esa es la administración Trump. Un conjunto de sillas y mentes vacías, ocupadas única y exclusivamente en buscar las maneras de enriquecerse a sí mismos y enriquecer a sus compadres multimillonarios. No hay otra cosa que les motive, no hay otra razón por la cual todos los días se levanten con estas absurdas ideas que nos perjudican a todos. Ahora, dijimos al principio de este episodio, les contaba que el presidente está muy triste porque extraña su vida pasada. Él dice que tenía tantas cosas en movimiento, tantas cosas que estaba haciendo, y que ahora básicamente vive en una burbuja, como en un cascarón de donde nadie lo deja salir, donde tiene seguridad las 24 horas del día, no tiene privacidad, no puede ver a su hija en privado, sin que se entere la gente, quiero decir. Y por supuesto, se deprime, está muy deprimido. Ahora, yo
Yo quiero preguntarle al presidente en español, ¿qué puedo hacer por usted, señor presidente, para que usted vuelva a ser feliz el día de hoy? Haga de cuenta que yo tengo la varita mágica para resolver su vida. Le propongo varias cosas. Por ejemplo, ya que tiene sus compadres en Florida y en Texas, el uno senador y el otro cabeza de un departamento del gobierno que ni siquiera sabía que existía cuando él estaba corriendo como precandidato. Estoy hablando de Rick Perry, que nunca fue capaz de nombrar 3 cosas a la vez. ¿Por qué no promueve, usted que es tan bueno en esas iniciativas, la definitiva secesión de Florida y Texas y escoge uno de esos 2 estados para irse a cogobernar con uno de ellos? Estoy convencido que lo recibirían con los brazos abiertos y estoy también convencido que usted nunca sería más feliz de tener tantos correligionarios rodeándolo permanentemente. Esa es una idea. Es una idea plausible además, presidente. Otra idea, se me ocurre. ¿Por qué simplemente no acepta que usted es la persona más poco calificada en la historia de los Estados Unidos para gobernar este país? ¿Por qué no acepta que es un completo inepto? ¿Por qué no acepta que no tiene la más mínima idea de lo que significa gobernar una nación tan grandiosa como esta? ¿Por qué no acepta que está rodeado de tipos pusilánimes y de halcones totalmente inmisericordias? ¿Por qué no acepta que sus asesores tampoco tienen la más mínima idea de lo que están haciendo? ¿Y por qué, de una vez por todas, no renuncia y se va a su casa y nos deja a todos en paz para que todos volvamos a vivir la vida miserable de la armonía dispar que teníamos antes de que usted irrumpiera en nuestro escenario, cuando unos personajes extraordinarios concluyeron que para poder impulsar toda la agenda que les era favorable, lo único que necesitaban era el más inepto de los posibles candidatos republicanos que pudiera al menos tener 3 dedos para firmar. Si usted no está cañando, como siempre hace, con el tema de su infelicidad, ahí están las opciones. Por lo demás, si ninguna de esas le sirve, que son las únicas plausibles realmente, déjese de llorar tanto, parece una plañidera, y póngase a trabajar. Y si no sabe, como evidentemente no sabe, no tiene la más remota idea de lo que está haciendo, por lo menos trate de rodearse de ahora en adelante de algunos que sean burócratas de esos de trajín y que al menos den la sensación de algún parte de normalidad. Volvemos en un momento. Ya para terminar, quiero referirme a algo muy triste que está pasando con la prensa en general y sobre todo con la prensa hispana de los Estados Unidos, lo cual no es nuevo, porque la prensa hispana de los Estados Unidos normalmente ha sido deplorable. Tienen 1 o 2 figuras que por décadas ya nos han embaucado con unos supuestos aires de seriedad, de periodistas curtidos y sazonados, que definitivamente han forjado sus carreras en torno a esa imagen. Pero cuando uno escucha la forma en que la prensa escrita, la televisión y los servicios en la web hispanoamericanos reportan los sucesos de los Estados Unidos, entiende por qué nuestra población, me refiero a la población hispanoparlante de los Estados Unidos, y no para no hablar de los latinoamericanos, pero eso será tema de otro día. ¿Por qué la población hispanoparlante de los Estados Unidos está tan desinformada, tan mal, pero tan mal estructurada, tan poco organizada y cuenta tan poco, pero casi nada a la hora de las decisiones en este país? Vamos a hacer un repaso breve que se llama Democracia 101 y se lo estoy dirigiendo a Jorge Ramos de Univisión y a todos los pseudoperiodistas de NBC Telemundo. En una democracia como la que tenemos,
donde hay división de poderes, existen tres ramas del poder público. Una, la ejecutiva, para nuestra tristeza, en cabeza de este señor llamado Donald Trump, que ahora funge como el presidente de los Estados Unidos. Una judicial, que es bastante compleja en los Estados Unidos porque incluye todas las cortes, desde la más baja gama hasta la Corte Suprema de Justicia, que además esa Corte Suprema de Justicia funge como Corte Constitucional. Y que se ocupa, en virtud de eso, de verificar que todas las leyes que constituyen el Estado de Derecho de esta nación se ajusten al espíritu de la ley mayor de todas, la Constitución. Y hablando de leyes, está el poder legislativo, que en este país, como en muchos otros con regímenes similares, está compuesto por dos cámaras. La Cámara Baja, o House of Representatives, and the Senate, o Senado. La Cámara y el Senado. Para que una ley se incorpore al Estado de Derecho en este país, tiene que surtir primero un proceso, no importa el origen de la iniciativa de la ley, un proceso en las cámaras, y empieza normalmente en la Cámara Baja. Y ahí lo primero que hace es ir a un comité que, de acuerdo con la naturaleza de la ley, examina el contenido de la misma. Si pasa por ese filtro, va al Plénum General de la Cámara. Si en el Plénum General de la Cámara se obtienen los votos suficientes y necesarios para lograr su aprobación, entonces de allí se envía al Senado para su ratificación o denegación. Y en el Senado surte exactamente el mismo proceso. Pasa por el comité respectivo, va a la plenaria, y si el Senado finalmente la aprueba, previos ajustes, y que siempre los habrá, porque no hay un solo político que no quiera ponerle su impronta a la ley, así simplemente sea para decir que pasó por sus manos. Entonces, si el Senado la aprueba con modificaciones o sin modificaciones, que normalmente sí existen, va a un proceso de conciliación entre las dos cámaras. Y si ese proceso de conciliación es satisfactorio, entonces se produce la ley aprobada en la rama legislativa, la cual ahora es enviada al presidente de los Estados Unidos, otro poder, otra rama del poder, que la firma y la promulga. Eso no significa que esa ley necesariamente vaya a ser implementada, porque después que la ley es firmada por el presidente y ha surtido todo el proceso legislativo, por supuesto, ahora es susceptible de ser examinada por la Corte Suprema de Justicia para verificar su constitucionalidad. ¿Cómo es posible entonces que Univisión y Telemundo, el diario El País de España, muchas publicaciones web desde México hasta Argentina, publiquen irresponsablemente artículos con titulares como Trump ordena rebaja del 35 al 15%, Trump ordena destituir a los policías que no acepten ser agentes de inmigración? Una cosa es un decreto ejecutivo y otra cosa es una ley incorporada a la estructura constitucional de un país. Si la prensa hispanoamericana en particular y la prensa en general no desean que energúmenos como Donald Trump los llamen fake news, es hora de recuperar su lustre. Es hora de que realmente se pongan serios y vuelvan a lo que ser periodista significa. Porque nosotros, los que hacemos este tipo de labor, no somos periodistas. Somos opinadores o aprendices de comediantes o las dos cosas. Pero ustedes, los que manejan todos los hilos de la información a nivel mundial,
No pueden soslayar su responsabilidad de buscar la verdad a toda costa. Y no pueden simplemente pasar de agache cuando se trata de cosas tan serias. De manera que, por favor, a ponerse serios. Y ya con esta nos despedimos. Los dejamos con el aullido de la semana. Hasta pronto. Well, I was going to terminate NAFTA as of 2 or 3 days from now. The president of Mexico, who I have a very, very good relationship, called me. And also the Prime Minister of Canada, who I have a very good relationship, and I like both of these gentlemen very much, they called me. And they said, rather than terminating NAFTA, could you please renegotiate? I like them very much. I respect their countries very much. The relationship is very special, and I said, I will hold on the termination. Let's see if we can make it a fair deal, because NAFTA has been a horrible deal for the United States. It's been very good for Canada. It's been very good for Mexico, but it's been horrible for the United States. And if you check my campaign, any of my speeches, I said I'll either renegotiate or I'll terminate.